Iniciamos con el tema de promedios. Supongamos que contamos con n números, en nuestro caso, desde A1 hasta A_n. Ahora lo que queremos es obtener el promedio de dichos números. Pero, ¿qué es el promedio? En un conjunto de datos, el promedio es una medida representativa de estos números, que siempre se va a ubicar entre el menor y el mayor de ellos. Consideremos que P es el promedio de los n números. Por lo tanto, debe cumplirse que P deberá ser mayor a A⁴ y P deberá ser menor a A⁴n. Y ahora les presento cuál es la definición que podrán encontrar en la mayoría de textos educativos. Debemos resaltar que el promedio es una medida representativa que se va a situar en el centro del conjunto de números que estamos evaluando. Muy bien, ya conocemos lo que es un promedio. Ahora los invito a ver las clases de promedio que podremos calcular. Veamos cuáles son las clases de promedio que vamos a encontrar. Iniciaremos con el promedio aritmético. El promedio aritmético se calcula de la siguiente forma. Deberemos sumar los n números que tenemos y serán divididos por la cantidad de números que tenemos, es decir, por n. Mejor veamos un ejemplo. Supongamos que nos piden calcular el promedio aritmético de 20, 27, 35, 42 y 23, es decir, de 5 números. El promedio aritmético de dichos números será igual a la suma de dichos números dividido entre 5, lo cual me da un resultado de 29.4. Bastante fácil, ¿no? Veamos la siguiente clase de promedio. Promedio geométrico. El promedio geométrico será igual a la raíz enésima del producto de todos los números, es decir, la multiplicación de A⁴, A⁴2, A⁴3 y así sucesivamente hasta A⁴n. Veamos un ejemplo práctico. Supongamos que debemos calcular el promedio geométrico de los siguientes números: 9, 9 al cuadrado, 9 al cubo, 9 a la cuarta y 9 a la quinta. Por lo tanto, el promedio geométrico de estos 5 números se calculará como la raíz quinta, dado de que tenemos 5 números, y el producto de dichos números. Como se verá en la materia de álgebra, la multiplicación o producto de bases iguales me lleva a sumar los exponentes de cada una de esas bases. Por lo tanto, el resultado será la raíz quinta de 9 a la 15. 15 como resultado de la suma de todos estos exponentes. Simplifico y el resultado final será 9 al cubo, que será igual a 729. Sencillo, ¿no? Veamos el siguiente tipo de promedio. Promedio armónico. El promedio armónico se calcula de la siguiente manera. En el numerador tendremos la cantidad de números de los cuales queremos obtener el promedio. Y en el denominador tendremos la suma de las inversas de dichos números, es decir, 1 sobre A⁴, 1 sobre A⁴2, 1 sobre A⁴3 y así sucesivamente hasta 1 sobre A⁴n. Veamos un ejemplo para entenderlo mucho mejor. Supongamos que queremos calcular el promedio armónico de los siguientes números: 24, 12, 18 y 36. Por lo tanto, n será igual a 4, dado que tenemos 4 números. Y el denominador será igual a la suma de las inversas de estos 4 números, es decir, 1 sobre 24, 1 sobre 12, 1 sobre 18 y 1 sobre 36. Operamos esta fracción y lo que tenemos es 4 dividido entre 15 sobre 72. Seguimos operando y el resultado final que tendremos será igual a 19.2. Bastante sencillo, ¿no? Acompáñenme y veamos ahora cuáles son las principales propiedades de este tipo de promedios. Veamos ahora las principales propiedades de los promedios que hemos aprendido. La primera de ellas nos dice que la media aritmética siempre será mayor a la media geométrica y esta será mayor a la media armónica. Veamos un ejemplo. Tendremos que hallar el promedio aritmético, geométrico y armónico de los siguientes números: 3, 4, 6 y 12. Empecemos por el promedio aritmético. Vemos que el resultado es igual a 6.25. Calculamos el promedio geométrico de la misma forma y el resultado me da 5.42. La media armónica o promedio armónico será igual a 4.8. ¿Qué es lo que vemos?
que la media aritmética es mayor a la media geométrica y esta es mayor a la media armónica, cumpliendo la primera propiedad que hemos enunciado. La siguiente propiedad hace mención a la relación que se cumple entre los tres promedios, solamente cuando queremos promediar dos números. Se cumple que la media geométrica será igual a la raíz cuadrada del producto de la media aritmética y de la media armónica. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos los números 12 y 48, y ahora debemos calcular sus promedios. Su promedio aritmético será igual a 30. 12 más 48 igual a 60, dividido entre 2 me da 30. El promedio geométrico o media geométrica será igual a 24, dado que es la raíz cuadrada del producto de 12 y 48. Por otra parte, la media armónica será igual a 19.2, producto de dividir 2 dividido entre la suma de las inversas de los números. En este caso podemos comprobar que la media aritmética es mayor a la media geométrica y esta es mayor a la media armónica. Sin embargo, lo que nos interesa comprobar es que la media geométrica sea igual a la raíz cuadrada de la media aritmética y de la media armónica. Por lo tanto, buscaremos el valor de la media geométrica utilizando esta propiedad. La media geométrica será igual a la raíz cuadrada de la media aritmética, que vale 30, y la media armónica, que vale 19.2. Este producto será igual a 576, y por lo tanto la media geométrica deberá ser igual a la raíz cuadrada de 576, la cual es 24. Y como vemos, es igual a la media geométrica que habíamos calculado inicialmente. Por lo tanto, la propiedad será comprobada. La tercera propiedad hace referencia a las progresiones aritméticas. ¿Qué es una progresión aritmética? Nosotros en el ejemplo que estamos planteando podemos ver un ejemplo de una progresión aritmética. Por ejemplo, tenemos los números 20, 23, 26, 29 y 32. ¿Por qué son una progresión aritmética? Porque cada término tiene una relación con el término anterior. Nosotros podemos ver que el 23 se consigue sumándole 3 al término anterior. El 26 de la misma forma, el 29 también y el 32 también. Le tengo que sumar 3 unidades al término anterior para conseguir el término siguiente. Por ello es una progresión aritmética. ¿Qué se cumple en una progresión aritmética? Que cuando yo quiero promediar los números que pertenecen a una progresión aritmética, el promedio será igual al número central. Veamos, sin necesidad de calcular el promedio, identifiquemos cuál es el término central de esta progresión aritmética. 26, ¿verdad? Ahora corroboremos esto calculando el promedio de estos números. El promedio aritmético será igual a la suma de los números dividido entre 5. Y este resultado me da igual a 26, el término central que habíamos identificado. Otra forma de calcular el término central es a través de la semisuma de los extremos, es decir, sumar 20 y 32 y dividirlo entre 2, lo cual me dará 26. Bastante sencillo, ¿verdad? Acompáñenme y conozcamos un tipo especial de promedio, que es el promedio ponderado. Veamos ahora el concepto de promedio ponderado. ¿Qué es un promedio ponderado? Se define como el promedio aritmético de un conjunto de números que se repiten bajo cierta frecuencia, periodo, peso o ponderación. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia del periodo aritmético que hemos calculado anteriormente, en el promedio ponderado deberemos tomar en cuenta las repeticiones de los números. Veamos un ejemplo para que se entienda mejor. Supongamos que tenemos que calcular el promedio aritmético de los números 8, 12, 5, 8, 5, 5, 12, 8, 5 y 18. Es obvio que estamos viendo que hay números que se repiten. Se repite el número 8, se repite el número 5 y se repite el número 12. En la siguiente tabla podemos ver la cantidad de veces que se está repitiendo cada uno de estos números. ¿Cómo calculamos el promedio ponderado? Pues tendremos en el numerador la suma de los productos de número y frecuencia. Es decir, vamos a multiplicar el número por la cantidad de veces en la que aparece. Y vamos a sumarle el número por la cantidad de veces en la que aparece. Y así sucesivamente. Y lo vamos a dividir ¿entre qué? Entre la suma de frecuencias. Es decir, este número apareció 4 veces, este número apareció 3, este número apareció 2 y este número apareció una vez. ¿Cuántos números aparecieron en total? Aparecieron 10 números. Por lo tanto, en el denominador tendremos el número 10. Operamos y tenemos que el promedio aritmético será igual a 8.6.
A este tipo de promedio aritmético, en estos casos, se les llamará promedio ponderado. Muy bien, ya tenemos toda la teoría que necesitamos. Ahora es momento de resolver ejercicios. Acompáñenme.